Odio los sub, pero algo tendrá el agua cuando la bendicen y algo tendrán los sub cuando son los líderes de ventas. Yo sigo fiel a mí mismo y como aficionado sigo odiando a los sub, pero como periodista vale la pena analizar el secreto de su éxito y si es un éxito merecido o no. Desde la ciudad de Medellín, esto es Garaje Hermético, enciérrate con nosotros. ¿Qué me ha empujado a hacer este vídeo? Os lo digo con toda franqueza, que vi un vídeo en TikTok hecho por un periodista donde comentaba, pues, además muy bien hecho, las ventajas de los sub. Bueno, era un vídeo que tenía, a mi modo de ver, una pequeña trampa. Este vídeo y las continuas preguntas que me hacéis sobre el tema me ha llevado a hacer este vídeo que pretendo, dentro de Garaje Hermético al menos, que sea el vídeo definitivo sobre los sub. Por cierto, que tengo una curiosidad que os voy a preguntar, ¿qué titular os gusta más? El que hemos puesto que es odio los sub, pero, o este otro, ¿por qué tienen tanto éxito los sub? Después de que acabe el vídeo, os lo vuelvo a preguntar porque tengo mucho interés en conocer vuestra respuesta. ¿Ejercicio de marketing? Según la RAE, Real Academia de la Lengua Española, marketing, bueno, a mí me gusta más mercadotecnia, pues significa, lo voy a leer porque no me quiero equivocar, exactamente esto. Conjunto de principios y prácticas que buscan el aumento del comercio, especialmente de la demanda. ¿Y eres tan listo que vas a corregir a la RAE? No voy a corregir a la RAE, no la voy a corregir, pero sí voy a dar mi opinión, porque el marketing, para mí, es el arte de venderos, o venderme, o vendernos algo que realmente no necesitamos. Esto se puede aplicar a los coches, por supuesto, a los sub, a los teléfonos móviles, a los ordenadores, a electrodomésticos, en general a cualquier bien de consumo. Fuera de cámara me comentaba Rodrigo la famosa frase de vender un frigorífico a un esquimal, o que decías también, vender fuego al diablo, ¿no? Claro. Sí, eso es marketing en estado puro, ¿no? Pero bueno, la pregunta es, ¿realmente todos los que compran un sub necesitan un sub? Bueno, eso vamos a verlo a lo largo del vídeo, pero hay una cosa muy buena, a mi modo de ver. Es que los coches, no me atrevo a decir que se compren más con el corazón que con la cabeza, pero sí mucho con el corazón y no solo con la cabeza. El corazón sigue influyendo y mucho. Tenía muy claro cómo quería hacer este vídeo. La idea era contaros ventajas y desventajas de los sub y luego daros mi opinión, pero he cambiado de opinión sobre la marcha, Rodrigo. Uf, qué miedo me das. Seguro que no eres el único al que le doy miedo, porque antes de empezar con este ejercicio que podríamos llamar desmontar o desmontando el concepto sub, os quería hacer una advertencia importante, que la hago muchas veces, pero hoy es más importante que nunca. Es lo que yo digo siempre, que los periodistas de motor somos bipolares, porque como aficionados tenemos nuestros gustos particulares, pero como periodistas pues tenemos un criterio mucho más racional. Cuando yo escribía pruebas, a mis jefes les importaba solo el criterio profesional. Pero ahora, en esta etapa profesional de mi vida, gracias a Garaje Hermético, gracias sobre todo a vosotros que me entendéis, que sintonizamos muy bien, pues está cambiado. Ahora sí que me atrevo a dar mi opinión. Eso sí, siempre voy a intentar separar la información objetiva de la opinión, siempre. Aunque hay casos, como es el día de hoy, que no es especialmente fácil, yo diría que es especialmente complicado. Y ahora, después de este largo preámbulo, que no me lo ha dicho Rodrigo, pero sé que lo está pensando, y me enrollo mucho, vamos con las 10 cosas, 10 virtudes, 10 aspectos que hacen que los sub triunfen. Y vamos a ver cuánto de verdad hay en ello. Seguridad. A todos los propietarios de sub, a todos de toda la todidad de todo el mundo mundial, cuando le preguntas por qué se han comprado un sub, siempre sale a relucir el tema de la seguridad. Y la pregunta es muy clara. ¿Son más seguros los sub? La pregunta es muy sencilla. La respuesta no es sencilla, porque la respuesta sería sí y no, depende. ¿De qué depende? Ya sabéis que hay dos tipos de seguridad. Está la seguridad pasiva
que lo que consigue es que las lesiones provocadas en caso de accidentes sean las menores posibles, y la seguridad activa, que lo que pretende es evitar que el accidente se produzca. Como profesional y también como aficionado, pues reconozco que soy más fan, vamos a decirlo así, de la seguridad activa. Bueno, quizás, entre otras cosas, porque en 45 años de conducir mucho, probando coches, siendo camionero, en moto, furgoneta, coches deportivos, probando coches, camiones, autocares, de todo, tocaré madera, no, aquí, pues no he tenido ningún accidente grave. Por lo tanto, creo que la seguridad, la mejor seguridad, es aquella que impide que el accidente se produzca. Y no nos engañemos, a igualdad de todos los demás factores, es decir, el mismo tipo de coche, misma calidad de suspensión, todo igual, pues el mayor peso y el centro de gravedad más alto de un SUV hacen que su seguridad activa sea menor. Mucho menor, poco menor, bueno, depende de cada uno, aunque ojo, hay vídeos haciendo slalom y pruebas de frenada en curva con los SUV que dan miedo. Eso sí, esa mayor altura y ese mayor peso, en caso de un accidente, se puede convertir en una ventaja. Esto no voy a entrar en detalles porque ya lo analizamos en un vídeo que se titulaba «Los coches eléctricos, un peligro para los demás». Así que la respuesta sería sí y no, pero... no podía faltar un pero, no podía faltar. En este caso no puede faltar un pero, porque en algo que coincidimos todos los profesionales es que los SUV tienen una cosa que yo considero un inconveniente, y es que esa posición de conducción más alta hace que la gente tenga una sensación de seguridad mayor y a veces, ojo, a veces, no digo siempre, se traduce en una conducción menos respetuosa e incluso a veces más agresiva. Y ojo, esto lo digo por experiencia propia pasiva, no que yo me haya convertido en un loco, sino que lo he sufrido. Capacidad. Esta era una de las trampas, o la trampa del vídeo que os digo, que decía que en un coche que no sea SUV y en un SUV a igualdad de tamaño, pues la capacidad del maletero del SUV es mayor. Pues no. Esto puede ser cierto si comparas un SUV con una berlina, pero es que la comparación justa de un SUV es con un coche BREAC, familiar, Avant, Touring, como lo queráis llamar. Es decir, que tiene caja detrás, no es un maletero separado, porque en el fondo un SUV, como un todoterreno, es como si fuera una berlina más alta. Esta es la comparación más justa. Y con esta comparación, la capacidad es la misma. Es verdad que el SUV, la tapa del maletero, digámoslo así, está más alto, la bandeja, pero también el suelo. Y en el familiar, la capacidad puede ser la misma. Por eso, en este caso, el máximo profesional y el máximo aficionado están completamente de acuerdo. Esto es falso. Acceso. Para mí, probablemente esta sea la razón más objetiva, la ventaja más objetiva que tiene un SUV, que en general, para subirse, pues es más fácil subirse a un SUV que bajarse a un coche convencional. Esto es absolutamente cierto. Es cierto, salvo si tienes que llevar a personas mayores. No me mires. No te estaba mirando, hombre. Bueno, ya me da igual que sean mayores, jóvenes, pero que tengan dificultad para sentarse en un coche que sea bajito. Yo lo vivo porque ya sabéis que tengo un Mazda MX-5, que es un coche que realmente no te subes al coche, te bajas al coche y no tengo ningún problema hoy por hoy. Esta facilidad de acceso yo diría que es incluso más interesante y más importante cuando ya no hablamos de subir o bajarse del coche, sino de subir niños, hablo de niños que vayan en un capaz o en un asiento específico, no, niños que requieren algún elemento especial y tengas que manejarlos. Es mucho más cómodo a un SUV que te pilla una altura razonable que en un turismo o un BREAC que tienes que agacharte. Además, generalmente en los SUV, los pilares, sobre todo los pilares delanteros, el A y el C, están más inclinados, con lo cual prácticamente te impiden meter la cabeza. Como os digo, yo creo que en este caso esta ventaja de acceso y manipulación en el interior realmente y claramente es una ventaja de los SUV. Visibilidad. De nuevo aquí tengo que ser honesto y de nuevo aquí pues se dan la mano las dos opiniones personales y profesionales. La verdad es que pues mirar más alto
es una ventaja, tiene mejor visibilidad. Sobre todo, además, porque como cada vez hay más sub, si vas en un coche bajo, va a haber coches que sean más altos que tú. De hecho, cuando vi en mi coche, en mi Mazda, que es bajito, casi todos los coches son más altos que yo, ya sabéis que hablo siempre de la conducción de la anticipación. A mí me gusta saber qué pasa delante del coche que me precede y para eso muchas veces tengo que ir desalineándome para poder ver, porque no veo por encima, tengo que ver por un lado. Esa es verdad, pero también os digo, en mi opinión, cuando no hay tráfico, esta ventaja de la altura es una ventaja que se desvanece completamente. Agilidad. Para mi sorpresa, muchos usuarios de SUV, cuando le pregunto por las ventajas, me citan como una ventaja la agilidad. Yo no sé a qué se refieren. Porque como os he dicho, cuando he visto, o lo he hecho yo, slalom o frenadas en curva y tal, entre un coche normal y un SUV, a veces ves el vídeo y te da miedo. Un SUV no es más ágil, no es más ágil. No sé si se refieren a los badenes o cosas así, no es más ágil. Yo creo que la gente habla de agilidad porque al ir más altos, incluso balancearse más, todo eso le da una sensación de mayor agilidad. Pero, vamos, está claro, no hay más que hacer un slalom con un coche normal y con un SUV. Un SUV no es más ágil que un coche convencional. Polivalencia. Hablemos de polivalencia. Vamos a ver. La capacidad que tienen los SUV para superar los badenes o guardias tumbados, porque a veces con un coche convencional es que incluso das en el spoiler. La posibilidad de que, bueno, pues puedes salir de un camino, puedes salir de la carretera a un camino, aunque no lleven ruedas adecuadas, pero tienen mayor altura. El hecho de que en el fondo son todos BREAC, ¿no? Pues les conceden en conjunto un extra de polivalencia. Eso es absolutamente cierto. Otra cosa muy distinta es que lo necesites. ¿Por qué os digo esto? Porque esto he preguntado a muchos usuarios de SUV, muchos propietarios de SUV, y todos me han dicho, no, es que si te sales un camino, pues con un SUV. Le he preguntado, ¿y cuántas veces sales un camino? El 99,99% te dicen que nunca, que nunca. Yo voy a contar un caso. Una de mis parejas teníamos un Citroën C-Crosser, un SUV, pero un SUV con ruedas de asfalto y perfil bajo. Bueno, pues un día que había un atasco, donde yo vivía, había la posibilidad de meterte por un camino y así no pillabas el atasco. Bueno, se metió, supongo que no iría despacito, y bueno, con una piedra reventó el neumático y tuve que ir a buscarla. Es que, bueno, o sea, tú puedes tener más altura, pero si llevas neumático de asfalto y de perfil bajo, si vas por un camino, es verdad que no das en los bajos, pero hay que ir con cuidado. Vuelvo a lo que decía al principio. Es cierto que tiene esta ventaja. Lo que hay que ver es si de verdad la necesitas o vas a hacer uso de ella. Estética. Aquí, en el apartado de estética, el cisma entre el periodista y el aficionado es total. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque el periodista, yo como periodista, te voy a decir que el coche más bonito es el que más gusta a la gente que tiene que comprarlo. Y es que los SUV tienen esa sensación de poderío, de fuerza, pues, como un poco un todoterreno, que a la gente le gusta mucho. En cambio, el aficionado, ahora me cambio la gorra, voy a traer gorras que ponía en prensa aficionado, pero no parece una chorrada. Pues el aficionado te dirá que es difícil que un coche SUV sea realmente bonito. ¿Por qué? Porque es un coche más alto, más cuadradote, pero no llega a ser un todoterreno. Es difícil que tenga unas líneas afinadas, personales. Es que de hecho, uno de los problemas para mí que tienen los SUV, y te diría que incluso también como profesional, es que son todos o casi todos iguales. Desde luego que hay excepciones. Por ejemplo, recuerdo un SUV que me pareció bonito y me sigue pareciendo bonito, es el Range Rover Evoque. Pero en general, yo os digo que para mí ya no se trata de que sean feos o bonitos, o no solo de que sean feos o bonitos, es que son todos iguales. Es que yo, que se supone que soy experto en la materia, cuando veo 2 o 3 coches delante de mí un SUV, la mayor parte de las veces no es que no sepa decir el modelo, es que a veces no sé ni decir la marca. Confort. Muchos propietarios y usuarios de SUV dicen que son más cómodos. Bueno, pues investigando y hablando con ellos llego a una conclusión. Son más cómodos por el acceso, por otro tipo de la visibilidad, pero yo creo que lo dicen porque en un SUV vas sentado más erguido, más en una silla, con las piernas formando un ángulo en la rodilla más cercano a los 90 grados, en vez de con las piernas estiradas. Yo esto lo he consultado con algunos médicos. Esa posición no es esencialmente más cómoda.
No sé, a la gente le gusta más ir sentado que ir más, no sé, a lo mejor porque no son buenos conductores, no sé, no lo sé. Pero sí que digo que muchos propietarios, incluso muchos periodistas, esgrimen esta posición de ir más seguidos y más sentados como una ventaja para el confort. Yo os diría que en este caso ni como periodista ni como aficionado lo comparto. Precio. En este caso, otra vez, los dos máximos, el profesional y el aficionado, están de acuerdo. Son más caros. Los sub son más caros. Es que esto es una obviedad. Ojo, es una obviedad que requiere análisis. Primero, un sub tiene más, es más coche, o sea, a igualdad de todo, pues tiene más chapa, tiene más cosas, los asientos son más altos, más grandes, cuesta más hacerlo. Pero es que además hay otras dos cosas a considerar. Una, que muchos sub, precisamente para evitar que el consumo se dispare, porque son más altos y más pesados, son híbridos, con lo cual es otro argumento para encarecerlos. Y otro, que hablaremos al final, están de moda. Y por lo que están, las cosas que están de moda, tú puedes cobrar más. Así que los sub, sin duda, son más caros. Me está contando fuera de cámara Rodrigo, que voy a alargar el vídeo, pero es culpa tuya, que es verdad, es que se nos ha olvidado. Al principio los sub tenían que ser diésel. ¿Por qué? Porque os digo, un sub gasta más. Ahora, como se ha demonizado el diésel, pues tienen que ser híbridos. Bueno, pues al final son más caros. Pero en un podcast que hice que se titulaba Marcas de coches, víctimas o verdugos, es muy interesante, perdona que haga autopublicidad, pero es que lo que contaba es cómo las mismas marcas que se quejan de la Agenda 2030 y de lo mucho que se perjudica, pues presumen de tener beneficios récord. ¿Cómo es posible? Muy fácil. Es que las marcas, y los sub en estos han jugado un papel, han descubierto que es mejor vender menos coches, más caros y con más margen. Y esa es la piedra filosofal que convierte el plomo en oro, que hace que las marcas hayan vendido menos, pero hayan ganado más. Y los sub son en parte responsables de esto. Consumo. Consumo. Bueno, en realidad es culpa de Rodrigo, porque me ha adelantado con el tema del diésel híbrido. Es que los sub consumen más. Es que es obvio. Son más altos, tienes que abrir un agujero en el aire. Siempre recuerdo que a 120 por hora, 120, no a 200, el más del 80% de la energía que consume el coche lo hace en abrir el agujero en el aire. Fijaros, es importante la aerodinámica. Son más altos y pesan más, luego su consume más. Un coche más bajito y más ligero, evidente. Es lo de siempre, con los sub sucede lo mismo que con los coches eléctricos, o híbridos, o diésel, o gasolina, o grandes o pequeños, o de gas. Es que no se trata de analizar, yo creo que es un error, y a lo mejor también mío, decir que odio a los sub. No, es que los coches no son buenos o malos de por sí, sino depende del uso que le quieras dar. Porque, por ejemplo, si tú me dices, no, es que mira, llevo a mis padres que están mayores, tengo hijos pequeños, mi chalet, pues tengo que hacer un camino que tiene algunos baches y además me da mucho miedo tener un accidente y yo soy un obseso de la seguridad pasiva. Pues te diría, tu coche es un sub. La pregunta es, ¿cuántos usuarios de sub realmente tienen unas necesidades que hagan que su coche más indicado para comprar sea un sub? Pues ya lo digo yo, la inmensa minoría. Y la conclusión, en este caso, es muy clara. Es la moda. Lo más importante que hace que los sub sean líderes de ventas es la moda. Una moda que, desde luego, aquí las marcas también tienen una responsabilidad, porque es una moda que fomentan, porque, como he dicho antes, vender un sub, hoy por hoy, es más rentable. He elegido como coche del día un coche que me gustó mucho en su momento. Os hablo del Audi A6 Allroad 4 de 1999. ¿Por qué? Porque este coche realmente es un coche familiar, pero también tiene algo de sub. Si recordáis este coche, que por cierto tuvo un éxito enorme y que por cierto fue idea de un español, de un diseñador español, era sencillamente un Audi Avant, una A6 Avant, pero con unos pasos de rueda, una rueda de maneómetro un poquito más alto, un protector de cárter, bueno, pues lo que es un sub, pero a mi modo de ver, más inteligente. En el consultorio Andrés me hace una pregunta que me ha hecho mucha gracia, porque tiene un Renault Captur y dice que a veces le aparece una liebre y a veces una tortuga y que no sabe qué quiere decir eso. Te voy a regañar, Andrés. Te voy a regañar por dos cosas. Una, hay un librito que te lo explica. Te lo explica de manera bien facilito. La otra, qué poca sensibilidad tienes. No lo entiendo. Lo que te indica es que
Tú en el Captur, cuando tienes batería, además, bueno, acabo de probar uno ayer, sin ir más lejos. Cuando tienes batería, tienes los motores eléctrico y de gasolina que te empujan. Pero es híbrido enchufable, pero cuando llegas, por ejemplo, a una cuesta muy larga, muy cargado, llega un momento que se te agota la batería y el coche no tiene batería. Siempre deja un remanente, pero muy pequeño, pero no te ayuda con la batería. Entonces solo dispones del motor de gasolina. Y entonces te sale la tortuga. La liebre te sale normalmente y la tortuga te está avisando. Ojo, que solo va con el motor de gasolina y el coche corre menos. Me sorprende que no te des cuenta, porque es que cuando aparece la tortuga, notas que el coche corre menos y notas que el motor sube más de vueltas. Daniel me pregunta que si para ir a hacer dunas al desierto, o sea, ir a Marruecos, su Nissan Qashqai, que es solo tracción delantera, pues puede valer. Puede. Yo tengo un amigo que se ha atravesado el Tenere y se ha ido a Ciudad del Cabo, cruzando toda África, en un Opel Corsa TR, no te digo más que eso. Ahora, llévate pala y llévate planchas, porque con solo tracción delantera, aunque le pongas neumáticos buenos, te vas a quedar atascado, seguro. A lo mejor con una tracción total también te atascas, pero con una tracción delantera, seguro. Sería mucho mejor de tracción total. Pero también te digo una cosa, si es lo que tienes, ve con cuidado y ve con alguien que sepa. Y ya hemos llegado al final, donde es obvio que os voy a decir que me interesan mucho vuestros comentarios, porque además aprendo mucho y además seguramente me enseñáis cosas que se me han pasado en este vídeo. Agradezco que hayáis visto el vídeo hasta el final, agradezco los comentarios, los likes, que os suscribáis y sobre todo agradezco que nos sigáis y espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.